a enseñaros cómo jugar a Alertao, el juego de V. Rosenberg que ha traído recientemente Maldito Games en español, de 1 a 4 jugadores, de 50 a 140 minutos, dependiendo de la cantidad de jugadores que juguéis, se alarga un poco más la partida o menos, y recomendado, a partir de 12 años, un juego de gestión, ¿vale? De los típicos de V. Rosenberg, con el tema de, bueno, pues que tenemos una granja y tenemos que optimizarla al máximo, hacerla evolucionar también, para ir nosotros a la par que la granja evolucionando y al final de la partida ser el que más puntos de victoria haya hecho. Voy a enseñaros un poquitín el despliegue, como veis aquí lo tenéis, ¿vale? Vamos a abrir un poco más la cámara para verlo todo. Tenemos ahí las zonas de los recursos, que os los explicaré, como veis aquí amontonado los varios recursos que están puestos así expresamente, y luego tenemos todo esto de aquí de despliegue que ahora os contaré. Para empezar, vamos a empezar por la parte central, que esto de aquí es el tablero para todos los jugadores, en el que colocaremos las diferentes cartas de juego y unos cubitos iniciales, dependiendo de la cantidad de jugadores. Lo que vamos a hacer es coger todas las cartas de recurso de este tipo, ¿vale? Que tienen este dorso, y las cartas de puntuación final, y las vamos a mezclar y colocarlas en estos dos espacios. Y luego, para las cartas de puerta y las cartas de sombrero, vamos a seleccionar entre un montón de cartas que vienen dentro de la caja, ¿vale? Dentro de la caja nos vienen cartas numeradas desde el 0 y dos números más, es decir, desde el 0 hasta el 400 nos vendrán cartas de puerta, ¿vale? Y desde el 400 hasta el 700 nos vendrán cartas de sombrero. Elegimos un paquete. Para empezar la primera partida se recomienda que cojamos la carta del 0 al 100 para las cartas de puerta y coger la carta del 400 al 499 para las cartas de sombrero, que son como los dos mazos iniciales. Pero es sencillo, simplemente coges los 500 y ya tienes otro mazo de sombrero para hacer tu partida. Así que ahí le pega un poco de rejugabilidad, ¿de acuerdo? Eso conforme a los primeros mazos que vamos a coger y los vamos a mezclar. Como os digo, la partida recomendada es coger los ceros y coger los 400. Por otro lado, dependiendo de la cantidad de jugadores que seamos, colocaremos unos cubitos u otros en el tablero. Si jugamos a 4 jugadores, no hay cubitos, ¿vale? Pero si jugamos a menos jugadores, tenemos que usar estas cartas, ¿vale? Que son las cartas de cuadrante. En este caso son 6 cartas, una para cada ronda. Lo que he hecho en la primera ronda es revelar la primera de ellas y nos muestra algo parecido a esto, ¿vale? Unos cuadrantes que se van a limpiar dependiendo de la cantidad de jugadores que seamos. En este caso estoy simulando una partida a 2 jugadores y he limpiado el cuadrante 1 y el cuadrante 4. ¿Qué significa esto? Que como veis en el tablero de juego hay el cuadrante 1 y el cuadrante 4 los he limpiado. Pero en el 3 y en el 2 he colocado un cubo en cada una de las zonas de acción en el punto más bajo. ¿De acuerdo? Esto es lo que tendríamos que hacer para preparar la partida con la primera carta. Esto es la preparación general. Luego tenemos que separar los recursos por herramientas, campos, trabajadores, que están compartidos. Y luego aquí tenemos los cultivos, que serían lino. Voy a poner la cámara para que lo veáis mejor. Sería el lino, el trigo, el lúpulo y el centeno, ¿vale? Estos son los recursos cultivables que vamos a tener dentro de este juego. Y luego tenemos recursos animales, que serían las ovejas, la leche, los ladrillos y la carne. Y por último, la lana, ¿de acuerdo? Que son estos 5 recursos de aquí. Todo esto son los recursos animales que los vamos a tener, pues yo los tengo todos metidos dentro de un cuenquito para luego hacerlo más fácil y tener un cuenco específico para los recursos vegetales y uno para los recursos animales, ¿de acuerdo? Esto sería el setup normal que haríamos en todas las partidas. Luego cada jugador tiene un setup personal que lo he montado en esta zona de aquí para que lo veamos más fácil. Tenemos un joyero donde colocaremos la joya en el punto 0, ¿vale? Donde podremos ir consiguiendo joyas. Luego también cada jugador se le entrega un tablerito de campos en el que colocará sus campos iniciales en el 1, 2 y 3 de estas zonas, que realmente es la hilera 2, 3 y 4. Si acerco un poco la cenital lo veis mejor. Y además están marcados dentro del tablero, así que lo colocaremos aquí, aquí y aquí. Y entregaremos a cada jugador un recurso de trigo, un recurso de lino y uno de centeno, ¿vale? Que se colocan en esta hilera de aquí abajo. Importante, para que lo tengamos en cuenta, cada hilera de este tablero personal cuenta como la cantidad que tenemos de eso. Es decir, este campo es un campo de nivel 2 y este campo es un campo de nivel 4, porque es en esa hilera donde está. Si yo en algún momento tengo trigo aquí, significa que tengo 4 puntos de trigo. También podría perfectamente tener esto así y significa que tengo la misma cantidad de trigo. Tengo 4, tengo 2 y 2. En cualquier momento podemos coger más fichas o menos para hacernos un poco más clara la cantidad que tenemos de cada una y vamos a gastar. Es decir, yo puedo hacer así,
Puedo hacer así, esto también es tener 4 de trigo, o incluso puedo hacer así y tener 4 de trigo, o podría tener 4 trigos en la hilera más baja, ¿de acuerdo? Esto lo explico para, una vez empiece la partida, a veces será interesante coger más fichitas de trigo para calcularnos ciertas cosas, ¿vale? Pero al final, la cantidad de recursos que tenemos está marcada en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esto de aquí es un poco la preparación personal del tablero de campo. Luego tenemos el tablero de las rondas, ¿vale? En el que cogeremos cartas de encima del mazo de sombrero y las colocaremos en las 6 localizaciones, ¿vale? Una cartita de sombrero en cada una de estas. Luego además le vamos a dar una hoja de referencia a cada jugador donde aquí están resumidas las rondas, súper sencillo. Con este papelito, con este papelito que es un troquel, ya vais a poder jugar, ¿vale? Veréis que si seguís esto, las rondas son extremadamente sencillas. Y luego tenemos que entregar a cada jugador una carta de puntuación final, que son las de las casas, 4 cartas de puerta, que esto será su mano inicial, ¿vale? Esto se lo guarda el jugador. Y por último le damos un tablero de granja, ¿vale? Que esto de aquí es como nuestra granja o nuestra zona de producción. Y lo que vamos a conseguir aquí es ir moviendo esto de aquí para ir generando más acciones e ir consiguiendo nuevos trabajadores. Pero ahora os explicaré cómo funciona esto, ¿vale? Con todo esto ya tenemos el setup hecho. Al final se entrega también la ficha del jugador inicial, que es esta gallina de aquí, ¿vale? Bueno, este gallo, se lo damos a un jugador al azar y ese jugador será el jugador que empiece la partida, ¿vale? Con todo esto ya tenemos el inicio de la partida hecho, ya podemos empezar a jugar, que no es un despliegue pequeño, es un despliegue relativamente costoso, ¿vale? Pero luego el juego fluye súper rápido y súper bien, y es muy sencillo. Ya os he explicado un poquitín cómo funciona el campo, ¿vale? Os lo voy a poner un poco para que lo acabáis de ver. Si en algún momento, ¿vale? Vamos a centrarnos en esta zona de aquí. Si en algún momento tenemos que plantar algo, ¿vale? Ahora os explicaré las acciones, que este es el tablero de acciones, donde iremos colocando los trabajadores e iremos realizando acciones. Si en algún momento tengo que plantar, tengo de coger un recurso de los plantables, es decir, uno de los cultivos, que son estos 3, incluido con el lúpulo, que es este recurso aquí de color verde, con el que no empezamos. Y si tengo que plantar, lo que hago es coger uno de ese recurso y colocarlo en un campo vacío, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería plantar, ¿vale? Imaginad que yo tuviera 2 de trigo, ¿vale? Yo, como os he dicho antes, no planto 2 de trigo, planto 1. Por lo tanto, lo que hago es bajar 1, cojo otro trigo de la reserva y lo planto, ¿vale? Siempre se plantan de 1 en 1, ¿de acuerdo? Y cuando estos campos se cultiven, lo que nos van a entregar es la hilera en la que están, dependiendo de lo fértiles que sean los campos. Si yo recolecto de este campo, pues me llevo 3 más de trigo, y al final tengo 4, que lo que puedo hacer es así, coger los 4 y quitármelo, ¿de acuerdo? Esto es un poco el sistema de producción que tenemos dentro de los diferentes cultivos, ¿vale? En este juego. Luego tenemos la otra zona, que es esta zona de aquí, ¿vale? Que es la zona del tablero donde vamos a irnos mejorando. Como podéis ver, nos vamos a colocar estas fichas que son diferentes, ¿vale? Las colocamos las 5 aquí puestas: la carpintería, cervecería, refrigeradora, panadería y fábrica. No es obligatorio que estén en este orden, es el orden recomendado, pero no tiene nada que ver, al final lo veréis que no tiene nada que ver en el orden en el que estén. Colocamos la caseta encima con la ventana, como veis, no sé si se aprecia, marca un 6, ¿vale? Aquí detrás tenemos un montón de números que, dependiendo, cuando vayamos avanzando la caseta, irá marcando un número u otro. Como podéis intuir, para avanzar la caseta lo que tenemos que hacer es avanzar estas 5 fichas. Y como veis, estas fichas tienen unas piedras a los lados, ¿vale? Para explicaros, cuando vayamos a avanzar cualquier cosa de estas, llegará un punto en el que va a chocar contra una piedra, ¿vale? Si tenemos que avanzar una vez más, tenemos que gastar herramientas, ¿vale? Ahora luego os explicaré cómo funciona esto, pero para que lo tengáis en cuenta. Si tenemos que avanzar uno más, tenemos que gastar una herramienta, porque movemos una piedra, ¿vale? Y la movemos aquí al lado. Si tenemos que avanzar otro más, tenemos que gastar 2 herramientas, porque hemos empujado 2 piedras hacia el lado, ¿vale? La cuestión está en que las piedras siempre empiezan a 2 de distancia y a 4 de distancia de cada uno de los edificios. Y cada ronda se va a resetear esto. Es decir, al final de esta ronda, si yo me he movido así, moveré las piedras al segundo y cuarto espacio, ¿de acuerdo? Y así es como iremos moviendo los edificios, y en el momento en el que tengamos espacio suficiente para que la casa avance, porque lo hemos avanzado todo, podemos avanzar la casa y esto nos dará más recompensas al principio del turno. Empezamos teniendo siempre 6 trabajadores, pero en el momento en el que avance la casa, pues ya tendré 7. Y si consigo avanzarlo todo, pues tendré 8, 9, 10, 11 y hasta 12. Y al final, una vez ya tenemos 12 trabajadores, no podemos ganar más, pero lo que ganaremos son puntos de victoria para el final de la partida. Para que como veis aquí, 12, 34, 50 y 70. ¿De acuerdo?
Esto es el rollete este que tiene la casa, que es como la forma de ir evolucionando durante la partida, y es muy importante, porque el primer turno tenemos solo 6 trabajadores con los que ir haciendo cosas, pero si vamos avanzando la casa y podemos usarla, es decir, podemos mejorarla, ganaremos más trabajadores ronda tras ronda, ¿de acuerdo? Con esto de aquí tenemos ya explicado casi todos los fundamentos del juego. Vamos a ver cómo funciona la partida y vamos a leer las rondas una por una y vamos a ahondar en cada una de las cosas que suceden dentro de la ronda, ¿vale? Vamos a seguir el tablerito este que os decía antes, que es súper útil, ¿vale? Es decir, si seguís esto, además aquí os explica perfectamente qué es lo que hay que hacer en cada ronda y es súper fácil. Luego veremos algunos iconos que hay en el juego y veremos el tablero de acciones también para ver cuáles son las acciones que podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir un poco el resumen de la ronda. Lo primero que nos dice es que tenemos que sacar una nueva carta de estas, ¿vale? El primer turno ya la hemos sacado, pero el siguiente turno lo que haremos es sacar una carta de estas de aquí, ¿vale? En la siguiente ronda, y se limpian todos los cubos que estén asociados con esta carta de aquí, dependiendo del número de jugadores. Si jugamos a 4 jugadores, se limpia todo el tablero de acciones, ¿vale? En momentos más avanzados de la partida irán habiendo pues más cubos, ¿vale? Que hayamos ido colocando por el tablero, pues se irán colocando en los diferentes lugares que los jugadores hagan acciones. Si ahora en la siguiente ronda sacamos otra carta, imaginad que esto ha terminado así, sacamos esta carta, nos dice que limpiemos el sector 3 y el 4. Por lo tanto, cogeríamos todo lo del 3 y lo quitaríamos, y todo lo del 4 y lo quitaríamos. Y el 1 y el 2 se quedarían tal como está, ¿de acuerdo? Esto es lo primero que haríamos cada ronda, a excepción de la primera ronda, ya que en el setup inicial ya hemos limpiado todo el sector 1 y el sector 4, ¿de acuerdo? Luego hay que hacer, en la fase 2, es coger la carta de granja, que es la carta de granja de la ronda en la que estemos. La primera ronda sacamos esta, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿vale? Cogemos la carta de granja, la dejamos al lado nuestro, ¿vale? Nos la dejamos por aquí. Y cogemos tantos trabajadores como nos marca la casa. En el primer turno hay que coger 6 trabajadores. Así que cogeríamos 6 cubos de estos y nos los colocamos encima de la carta de granja, para recordar que estas son las acciones que tenemos durante esta ronda, ¿vale? Esto es simplemente el paso 2, ¿vale? Vamos a pasar al paso 3. El paso 3, al principio de la ronda no lo vais a hacer, es una fase de cobro de ingresos. Los ingresos se generan con estas cartas de aquí, ¿vale? Esta pila de cartas. Estas cartas, y así aprovecho ya para explicarlas, tienen este formato, ¿vale? Como veis, arriba pone un recurso, que muchas veces es gastarlo o tenerlo, ¿vale? En este caso sería, si en algún momento tengo 10 de centeno, puedo jugar esta carta. Ahora os explicaré cómo se juegan. Y esto de aquí es, en algún momento pago 2 de piel, como veis hay una flecha, si hay una flecha es pagar, y si hay una barra que lo separa, significa tener en nuestro poder, ¿de acuerdo? Entonces, estas cartas de aquí las vamos a poder jugar durante la partida, y estas cartas, específicamente las de esta pila, son las cartas que nos dan ingresos, que como veis tienen una barra aquí, que pone que en la fase 3 nos otorgan este ingreso de aquí abajo. ¿Qué significa eso? Que si en algún momento completo esta carta, que me pide que pague 2 de piel, me la dejo delante, y en la fase 3 de la ronda, ¿vale? En el tercer paso, cobraré 2 de lana, porque esta carta específicamente me otorga 2 de lana, ¿de acuerdo? Esta es la fase 3, la fase de ingresos, que al principio de la partida no la vais a hacer, porque todavía no tendréis nada que os genere ingresos. Luego la fase 4 es la chicha del juego, ¿vale? La fase 4 es donde vamos a hacer nuestras acciones, y así aprovecho para explicaros cuáles son las acciones que podemos hacer. Lo que haremos durante la fase 4, ¿vale? Que es la de acciones, es usar nuestros cubos para colocarnos por el tablero o intercambiarlos por herramientas, ¿vale? Siempre que hagamos una acción, podemos seleccionar la acción que queramos. Tenemos 4 acciones en cada cuadrante, más una acción para coger cartas de ese cuadrante. Lo que haremos es gastar cubos, es decir, yo puedo gastar un cubo, venirme a esta zona de aquí, ¿vale? Y hago la acción asociada a este lugar. O podría gastarme 2 cubos y venirme aquí, porque la primera posición ya está ocupada, así que tengo que pagar 2 cubos y hago la acción asociada. O también venirme a estas zonas de aquí pequeñas, que gasto un cubo y cojo una carta de ese lugar. O podría poner 2 cubos aquí y coger una carta de ese lugar. Cada jugador lo que va a hacer es una acción por turno, que es poner los cubos ahí en el tablero o gastar los cubos que quiera para convertirlos en herramientas, ¿vale?
Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque, como os he explicado antes, las herramientas nos permiten mover las piedras. Así que ahí tendréis que calcular. Si vais a mover muchos edificios de vuestra zona, de vuestro tablero, es interesante que gastéis cubos para convertirlos en herramientas. Pero recordad que una conversión de cubos a herramientas es una acción. Perdéis la acción. Yo podría hacer como primera acción gastar 2 cubos, los convierto en 2 herramientas, pero le toca a mi oponente, que podrá ponerse en un lugar mejor. Así que lo normal y recomendable es que uséis la acción de intercambiar por herramientas al final de la ronda, cuando ya no os queden apenas trabajadores. Vamos a hacer un poco de focus en cuáles son las acciones, pero son extremadamente sencillas y vienen explicadas en el propio tablero. Vamos a pasarlas bastante rápido. La primera de todas, gastar 2 o 4 de leche y ganar 1 o 2 ovejas, ¿vale? Importante, cuando se ganan las ovejas, como veis dentro de nuestro tablerito personal, nos pone dónde colocamos las ovejas. En la primera ronda ponemos las ovejas aquí, ¿vale? En la segunda ronda aquí, en la tercera aquí y a partir de la cuarta a la sexta las colocamos aquí abajo. ¿Qué significa? Que las ovejas tienen como 3 rondas de vida. Si yo tengo una oveja aquí, es decir, gano una oveja en la primera ronda y la coloco aquí, en la ronda 4, cuando tenga de retirar esta carta, perderé también a esta oveja, ¿vale? Esta oveja se me morirá. Así que lo lógico es usarla antes para algunas otras cosas, que ya veréis que hay acciones que gastan ovejas, como por ejemplo la carnicería, que puedes gastar una oveja para ganar 4 de comida y 2 de piel. Pues quizás en la ronda 3 es interesante matar a la oveja para generar recursos. O hay otras acciones que te permiten avanzar ovejas, como por ejemplo el esquilar ovejas, que te da 1 de lana por cada oveja y luego una oveja avanza una ronda. ¿Qué significa? Que cogeríamos una oveja y la avanzaríamos a la siguiente ronda. ¿De acuerdo? Siguiente acción que podemos hacer, el vivero. O ganas 3 de ladrillos o ganas 3 cultivos. Ganar 3 ladrillos es tan sencillo como ponerte un ladrillo en el 3, ¿vale? Así de sencillo. Y ganar 3 cultivos es coger cualquiera, una combinación cualesquiera de cultivos, de tal forma que ganemos 3. Pues podemos ganar 3 de lúpulo, podemos ganar 2 de lino y 1 de trigo. Podemos ganar lo que queráis, ganar 3 cultivos, ¿de acuerdo? Las acciones estas de aquí ya os las he explicado, escoger las cartas asociadas, que voy a parar un momentito para explicaroslas muy rápido. Las cartas de puerta son cartas sencillas de completar, las cartas de sombrero, que son las de granja, son un poco más complejas de completar, las cartas de ingresos son cartas que nos van a generar ingresos ronda tras ronda y también dan puntos de victoria, y las cartas de puntuación final son cartas que solo se pueden completar una vez terminada la partida, y podemos muchas veces intercambiar recursos o tener ciertas cosas para completarlo. Por ejemplo, si al final de la partida nos sobran 6 de lúpulo y 6 de trigo, podemos intercambiarlo por 10 puntos de victoria. ¿De acuerdo? Esto sería un poco cómo funcionan las cartas. Adicionalmente, con las cartas que teníamos al principio de todo en la mano, ¿vale? Que os he explicado antes, que tenéis muchas veces que gastar un recurso para conseguir otra cosa. En este caso, esta es una carta de puerta, ¿vale? De las que nos han dado al principio. En esta de aquí tienes que tener 3 herramientas y tener 3 lúpulos para ganar o 2 de centeno o 2 de trigo. Y si os fijáis, en la parte de abajo, en la esquina de abajo a la derecha, hay algunas cartas que nos otorgan nuevas cartas. ¿Qué significa esto? Que si yo en algún momento tengo 3 herramientas y 3 lúpulos, completo esta carta, pero esta me dice que me da una carta nueva de ingresos. Entonces, al momento de completarla, me cojo una y me la añado a la mano. ¿Vale? Y así vamos como reciclando cartas y consiguiendo más cartas. Como veis, las cartas de ingresos, lo que os comentaba, abajo de todo, tienen una puntuación que nos otorgarán al final de la partida. Esto es un poco la explicación también de las cartas, ¿vale? Vamos a pasar a terminar de explicar las acciones, que son muy fáciles. Esto de aquí, ganas tantos ladrillos como la ronda en curso. Esto de aquí te permite ganar un campo y ponerlo en la sección 5, es decir, coges un campo, ¿vale? Y te lo pones en la sección 5, da igual donde te lo pongas, ¿vale? O plantas 4 campos. ¿Qué significa? Hacer 4 plantaciones, lo que os explicaba antes de cultivar, pones 4 y tal, ¿vale? Domingo laborioso, ganas 1 de miel, 1 de leche o 1 de lana y luego haces 2 plantaciones. Desbrozar, ganas un campo de nivel 2 y ganas 1 de ladrillo. Comercio minorista, ganas 2 cultivos, lo que os decía antes, 2 fichas de cultivo en la relación que os apetezca, 1 de leche o 1 de lana y una oveja avanza una ronda, es decir, podríais mover una oveja a la siguiente ronda. Cultivar, plantas 3 campos, fertilizar, subes hasta 2 campos a la hilera número 5, es decir, los subes inmediatamente para fertilizarlos y puedes hacer una plantación. Puedes hacer una plantación en uno de esos 2 campos, pero tienen que ser 2 campos vacíos los que se muevan para arriba. Y luego, si quieres, uno de ellos los puedes plantar
o plantar otro, ¿vale? Luego aquí ganas o 4 ladrillos o un campo en el nivel 4, ¿vale? En esto de aquí ganas una oveja y uno de comida, las ovejas van a su zona y la comida va aquí, porque al final también son recursos, aunque no se puedan plantar. Con la venta de terrenos vendes un campo cualquiera y ganas una joya y 3 ladrillos. Si vendes un campo y tiene algún recurso encima, es decir, ya lo has plantado, yo imaginad que vendo este campo, el recurso que había plantado lo pierdo también, ¿vale? No lo recuperamos. El ayuntamiento nos permite mover un edificio artesanal, una casilla a la izquierda y ganar 2 joyas, ¿vale? Cuando ganamos joyas nos lo marcamos aquí, ¿vale? Avanzamos este contador. ¿Y esto qué significaría? Si yo tengo un edificio que ya he avanzado y no está tocando a la casa, yo puedo tirarlo para atrás y me gano 2 joyas, ¿vale? Esta es esta acción. Y por último, el mercado de ovejas. Ganamos una oveja y ganamos una piel, ¿vale? Estas son las acciones que podemos realizar, ¿vale? Vamos a ir colocando los cubos y vamos a ir haciendo acciones. Y esto se hace durante la fase 4, ¿vale? Las cartas, lo que os comentaba antes de que podemos ir completando cartas de nuestra mano, son acciones gratuitas, ¿vale? Tú simplemente gastas la carta, ¿vale? La bajas en tu zona de juego y dices, uso esto y esto, pero tu acción todavía la tienes. Es decir, si yo completo la carta que habíamos visto antes, esta de aquí, que es tener 3 herramientas y 3 de lúpulo, pues digo, antes de empezar mi turno o después del turno o cuando sea, digo, completo esto, me gano 2 de centeno y además me gano una carta nueva, ¿vale? Una carta nueva de ingresos porque lo marca la carta y ahora hago mi acción, que es colocar, pues a lo mejor un cubo aquí y me gano una oveja y una piel, ¿vale? Recordad, lo vuelvo a repetir, siempre que ganemos ovejas las colocamos en la ronda que marca, ¿vale? Si estamos en la ronda 1, lo colocaríamos aquí. Con esto tenemos explicada la fase más gorda del juego, que es la fase de acciones. Vamos a ir haciendo acciones hasta que se nos hayan acabado los cubos, por orden de turno, ¿vale? Cuando todos los jugadores hayan terminado con todos sus cubos, pasamos a la siguiente fase, que las que quedan son muy sencillas. Primera fase, coger la carta de granja que habías quitado y te la pones en la mano. Es decir, esta carta, como ya se habrá vaciado de cubos, la cogemos y la añadimos a nuestra mano, ¿vale? Y es una carta que ya podemos completar, ¿de acuerdo? La siguiente acción es subir una fila a cada campo que tengamos vacío. Imagina, por ejemplo, que yo tengo esto así, ¿vale? Yo he plantado estos dos en la ronda anterior y me han sobrado, imaginad que tengo esto así, ¿vale? Al final de la ronda. Entonces, los campos vacíos se fertilizan, por lo tanto, suben uno más y en rondas posteriores me otorgarán más recursos. Y luego cosechas los campos que tengas plantados. En este caso cosecho esto, que me da 3 de lino, y cosecho esto, que me da 2 de centeno. Y todos los campos que haya cosechado bajan 1, es decir, se desfertilizan, llamémosle así. Entonces, este baja y este ya no puede bajar porque está en la línea más baja, ¿vale? La línea más baja en la que puede estar un campo es en la línea número 2. En futuras rondas, pues irán subiendo otra vez, a no ser que los volvamos a tener plantados, ¿de acuerdo? La siguiente fase es obtener una leche por cada oveja que tengamos. Miramos nuestro tablero y por cada oveja ganamos una leche. Y esta fase, la fase número 9, que es ya la última, porque la fase número 10 ya veréis que es muy sencilla, es la fase de movimiento y de mejora de nuestra granja, ¿vale? Esta fase se puede hacer simultáneamente, aunque la primera vez recomiendo hacerla todos uno por uno para ver cómo funciona. Veréis que no es muy complicado, pero hay que tener algunas cositas en cuenta de las que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Esto es nuestra fase de mejora y esto es importante que estemos atentos. Voy a cogerme 3 herramientas, imaginad que me he gastado 3 de mis trabajadores en esta ronda para ganar 3 herramientas, ¿vale? Lo que os decía, podéis en lugar de hacer acciones gastar trabajadores para ganar herramientas. Ahora veréis un poco para qué sirven esas herramientas. Entonces, en esta fase, ¿vale? Voy a ponerme las herramientas aquí para que las tengáis a la vista, ¿vale? En esta fase vamos a hacer las mejoras dentro de nuestro tablerito. Y para eso tenemos que mirar este tablero y este tablero, ¿vale? A medida que avancemos de ronda, el coste de mejora de nuestra granja va a ser más caro. Si os fijáis, esta ronda vale una mercancía cada mejora que hagamos. Pero en esta ronda vale 5 mercancías o 4 mercancías si usamos 2 recursos iguales o 3 mercancías si usamos 2 recursos diferentes o 3 mercancías si usamos 3 recursos diferentes. Ahora os explicaré esto. Para entender esta zona de aquí, lo que tenemos que hacer es gastar recursos para ir avanzando esto. ¿De qué forma? En la carpintería nos dice que tenemos que gastar más ladrillos que trigo. Por lo tanto, yo gastando un ladrillo, porque estamos en la ronda 1 y solo tenemos que gastar una mercancía, imaginad que tengo esto aquí, gastando un ladrillo, avanzo 1, ¿vale? Podría volver a hacerlo, gasto un ladrillo
y avanzo otro. Pero ojo, hay una piedra. Entonces aquí es donde os dije antes que hay que usar las herramientas. Yo cojo la herramienta, la saco fuera, ¿vale? Es como una herramienta que está gastada. Pero las herramientas no se pierden. Se gastan para una ronda y al siguiente turno las recuperamos. Entonces en este caso, gasto una herramienta pagando otro ladrillo para mover la piedra para poder avanzar esto. Podría seguir, puedo gastar otro ladrillo y avanzar esto. ¿Qué pasa? Que tengo que empujar 2 piedras, así que tengo que gastar 2 herramientas. Y ya no me quedará para empujar el resto de piedras. ¿Qué pasa? Que cuando terminemos esta fase, las herramientas gastadas las volvemos a recuperar y para otra ronda las tendremos disponibles. ¿De acuerdo? Dicho esto, pues simplemente hay que ver los costes. En este caso gastaríamos 1, pero a medida que avancemos tendremos que gastar más. Aquí lo mismo, hay que gastar más centeno que lúpulo, así que gastamos lúpulo y vamos avanzando. Aquí podemos gastar indistintamente carne y leche, ¿vale? Pues gastamos carne y leche y avanzamos. Aquí en la panadería podemos gastar o trigo, o centeno, o lino, pero lino solo podemos gastar 1. Entonces, porque lo pone aquí, pone máximo 1, así que gasto 1 de lino y avanzo, pero no podría gastar más, sobre todo en rondas siguientes que nos permiten gastar varias mercancías. Ahora veremos eso de allí. Y la fábrica lo mismo, podemos gastar lino, piel o lana y con eso también avanzamos. Esto es en la primera fase, entonces en la primera fase es súper barato avanzar esto, ¿vale? Porque además tendremos una granja más pequeña. ¿Qué pasa? Vamos a imaginar, por ejemplo, que estamos en la ronda número 4, ¿vale? Voy a quitar esta carta de aquí. Y esto nos solicita, la ronda número 4, que gastemos 4 mercancías. Por lo tanto, para hacer un avance de la carpintería, tengo de pagar 4 mercancías, ¿vale? Podría pagar 4 de ladrillos para avanzar 1, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí nos dice que hay que gastar más ladrillos que trigo. ¿Qué significa esto? Que yo podría, como dice que tengo que gastar 4 mercancías, podría gastar 3 ladrillos y 1 trigo, ¿vale? El trigo ya lo pierdo, para avanzar. Pero ¿qué pasa? Que en este caso nos dice que si usamos 2 recursos diferentes, solo hay que pagar 3 mercancías. Por lo tanto, yo podría pagar, como hay que pagar 3 mercancías porque voy a usar ladrillos y trigo, puedo pagar 2 ladrillos y 1 trigo y avanzo 1. ¿De acuerdo? Y esto sucede con el resto de edificios también, ¿vale? A medida que avancemos la partida, nos requerirá más recursos, pero si usamos recursos diferentes también bajará el requisito y podremos pagar menos recursos siempre que diversifiquemos el pago, ¿de acuerdo? Y esto es como avanzaremos nuestras casas. Y la última fase, que es súper sencilla, ¿vale? Que es la fase 10, lo que tenemos que hacer es recolocar las piedras. Cogeremos las piedras, ¿vale? Imaginad que nos hemos movido así, ¿vale? Hay que recolocar las piedras otra vez como al principio. Cogeremos y las colocaremos todas a 2 y a 4 de distancia. Entonces sería 2 y 4, ¿vale? Simplemente movemos las piedras para prepararlas para la siguiente ronda. Y una vez lo hayamos hecho, estamos listos para empezar la ronda 2, empezando por revelar la carta de cuadrante, limpiamos cuadrantes, sacamos la carta de la siguiente ronda, nos ponemos los trabajadores, comprobamos ingresos, hacemos acciones, fertilizamos campos, los cosechamos y tal. Así durante 6 rondas, ¿vale? Cuando hayan terminado las 6 rondas, lo único que queda es contar los puntos de victoria. ¿Cómo se cuentan los puntos de victoria? Pues tenemos este papelito, ¿vale? Que viene dentro del juego, que nos lo explica súper bien. Lo primero, contar cuántos puntos de victoria tenemos en la casa. Todos aquellos espacios que hayamos avanzado, ¿vale? Con nuestras fichas de estas, ¿vale? Y que queden visibles a la izquierda de la ficha nos dan puntos. Es decir, en este caso aquí nos llevaríamos 3 puntos de victoria. Y la casa, como veis, si en su hueco, imaginad que esto está aquí, nos marca 34 puntos de victoria, pues ganaríamos eso. Imagina, por ejemplo, que esto está así, ¿vale? Yo ganaría 34 puntos de victoria, más 6 de aquí, ganaría 40 puntos de victoria, ¿vale? Esta es la puntuación de las casas. Luego un punto de victoria por cada oveja que nos haya quedado en esta zona. Luego un punto de victoria por cada joya. ¡Ah! Un segundo, me ha quedado por explicaros las joyas. Ahora os las explico, ¿vale? Que me ha faltado una cosita de explicar aquí. Un punto de victoria por cada joya. Luego, cada 5 recursos, herramientas y campos que tengamos, es decir, este campo ya cuenta como 5, porque está en la hilera 5, ¿vale? Por cada 5 de combinación de estos ganamos también un punto de victoria. Por ejemplo, si al final me ha sobrado esto, yo gano 2, 3 y 4 y 1 más, 5, ¿vale? Y me lo marco aquí y ya tengo 5, ¿vale? Esto es un punto de victoria. Esto es otro punto de victoria.
Y aquí estos recursos, como son 5 en total, 3 más 2 es otro punto de victoria, y esto es un punto de victoria más. Y me sobran pues 2 herramientas que no uso, así que me gano 4 puntos de victoria, ¿vale? Y por último, los puntos de victoria que nos den las cartas. Como hemos dicho antes, las cartas estas de bonificación nos dan unos puntos, y los puntos por las cartas de final de partida, que son estas cartas de aquí, ¿de acuerdo? Y me ha quedado una cosa por explicar, que son las joyas. Disculpad que al final tengo que tenerlo todo en la cabeza y es un poco complejo hacerlo así del tirón. Y las joyas también son muy importantes. Como hemos visto, podemos ganar joyas durante la partida, y las joyas para lo que nos sirven es para sustituir un coste de avanzar un edificio. Es decir, si imaginad que yo tengo que pagar para avanzar un edificio de estos, ¿vale? Quiero avanzar la fábrica y tengo que pagar, pues yo qué sé, tengo que pagar 3 mercancías y no las tengo. Lo que puedo es gastar una joya, y con una joya sustituyo todo un pago. Es decir, gasto una joya y avanzo algo, lo que yo quiera, ¿vale? Avanzo un edificio. ¿Qué pasa? Que si tiene que empujar una piedra, tengo que tener herramientas para pagarlo, ¿de acuerdo? La joya es como un pago gratis de todo lo que te costaría avanzar un edificio. Entonces simplemente te quitas una joya y avanzas ese edificio. Recomiendo fuertemente que no os guardéis joyas, ¿vale? Las joyas son muy importantes porque van a permitir que aquello que no puedes producir muy fácil, pues lo sustituyas con pagos por joyas. Al final de la partida, el que tenga más puntos de victoria ha ganado la partida. Alertau. Así de fácil.